Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, domingo tercero del tiempo de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 13 al 19. El Salmo 4. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 5a, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, quien había resuelto dejarlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo y al justo y pidieron la libertad de un asesino y mataron al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ya sé, hermanos, que hicieron por ignorancia, igual que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntense y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es el segundo discurso de San Pedro y esta vez justamente es el discurso en el templo frente a los israelitas, el pueblo que se reunía en el pórtico de Salomón y suscitado a raíz de la curación del tullido en la puerta hermosa cuando Pedro y Juan suben al templo a orar. Y es interesante que el, el paralítico sanado no se separaba de Pedro y Juan porque había recibido la sanación y por lo tanto en agradecimiento alababa a Dios, pero siempre al lado de ellos. Y eso llamó la atención. Y Pedro, a partir de allí, toma justamente como argumento decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el de los antepasados, el que realmente está actuando. Pero le dice así claramente, casi echándolos en cara: ¿por qué nos miran como si nosotros hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder y virtud? En otras traducciones dice por nuestro propio poder y santidad. O sea, no es la fuerza del discípulo, del apóstol que hace caminar, sino a partir de allí Pedro toma y argumenta, pero argumenta que es el Dios de la vida, el Dios que caminó siempre con ellos, el que va llevando adelante esta realidad. Y les echa en cara tres cosas. Dice que entregaron al autor de la vida, rechazaron ante Pilato y pidieron la muerte, pero renegando de él cuando él lo quiso dejar en libertad. Hicieron el trueque con el asesino. Y justamente ese Dios, ese hombre al que ellos rechazaron, al que ellos pidieron la muerte y finalmente mataron, justamente dice: pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Eso es el poder, ese es el gran quid de la cuestión aquí. Lo rechazaron, ciertamente, lo mataron, pero la fuerza de la vida tiene más fuerza. La fuerza de la vida es superior. La fuerza de la vida cambia. Y por eso, gracias a eso, y como son testigos ellos, este paralítico camina. Y termina diciendo en el versículo 17, que es justamente
que ellos actuaron por ignorancia, pero Dios cumplió las escrituras. Veremos hoy en el Evangelio cómo Jesús le dice a los apóstoles, pero lo que ustedes están viendo, a mí resucitado, dice, vean mis llagas, tóquenme que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene huesos, y come con ellos. Le dice, esto lo que aconteció tenía que suceder porque estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, y les abrió el entendimiento. Y aquí Pedro justamente dice, esto lo que Dios cumplió había sido anunciado por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y a partir de allí toma el argumento pidiendo que tengan el arrepentimiento para entrar en un clima de perdón, de reconciliación. Es este el camino que toma Pedro justamente para exhortarlos a que no sigan empecinados en esta oposición, en este rechazo, sino que acepten al autor de la vida. Tenemos pues aquí un relato claro del querigma que los apóstoles anuncian. Es al autor de la vida que fue rechazado, fue matado, pero Dios lo resucitó por la fuerza del Padre, del amor del Padre. Qué bueno que nosotros en nuestra vida nos preguntemos, ¿y yo cómo vivo? ¿Vivo como reconciliado, resucitado? ¿He conocido a Dios? Como aparece hoy en la segunda lectura de una manera tan bonita, que el cumplir los mandamientos no es cumplir normas, es conocer a alguien, que es conocer cara a cara a Jesús, a Dios, a Cristo resucitado. El que cumple los mandamientos o el que dice yo conozco a Dios y no cumple los mandamientos es un mentiroso, nos dice San Juan. Y esa es la realidad, conocer a Dios. Y Pedro en esta lectura de los Hechos exhorta e invita a conocer a Jesús y en Jesús al Padre Dios que lo ha resucitado. Que el Señor nos acompañe en nuestro caminar, nos bendiga hoy y siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.